Bueno, pues por no retrasar más, vamos empezando. Bueno, buenos días. Soy Josep, es el equipo, nuestro manager del equipo. Junto con David hemos estado preparando la sesión, así que gracias por haber elegido entre la alta competencia que tenemos. Entonces, no sé si estuvisteis el año pasado estuvimos abordando el marketing y la omnicanalidad, pero digamos como de puertas afuera, ¿no? Cómo nos acercamos al cliente, cómo interactuamos con él, cómo orquestamos los canales. Entonces este año, siguiendo la temática de la jornada, de la inteligencia aumentada y de cómo será nuestro trabajo dentro de 4 años, hemos querido dar como una visión cada dentro, ¿no? Cómo nos interactuamos entre nosotros, cómo incorporamos la inteligencia artificial en nuestro día a día, cuáles son las redecillas y cómo orquestamos todo. Entonces, antes de pasar al debate, Juanjo nos dará una ponencia de cuál es la situación actual, cuáles son los códigos de botella en el flow de Right Customer, Right Content, Right Channel, ver qué podemos hacer, qué estamos haciendo, ver cuál es el panorama actual y luego pasamos al debate. En la parte del debate dejaremos un mail lanzado para que podáis también ir interactuando. Con todo ello, pasaremos luego ChatGPT a que trabaje, que será lo que nos llevaremos a la puesta en común. Así que os animo a que participéis durante y claro, todo lo que vayamos poniendo en el Menti también lo podemos interactuar con los ponentes y demás. Así que, sin más, Juanjo. Empezamos, vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Josep. Y nada, bueno, empiezo por presentarme un poquito. Mi nombre es Juanjo Horas, trabajo como Account Manager y Senior Strategy Consultant en Precision EQ. Y entre muchas cosas que hacemos, pues bueno, estamos también especializados en todo lo relacionado con omnicanalidad para la industria farmacéutica, colaborando con muchas empresas en todo el mundo. Entonces, bueno, cuando hablé con Josep, he estructurado un poco la introducción de la sesión en 3 partes, ¿vale? Lo primero es dónde se encuentra la industria en términos de madurez. La segunda parte es los principales pilares, cuellos de botella que nos estamos encontrando y quizás también cómo podemos aplicar la inteligencia aumentada en torno a estos pilares. Y la tercera parte, ya para finalizar, cómo es el modelo de Customer Engagement del futuro cercano. Entonces, lo primero, bueno, antes de iniciar las 3 secciones, yo quería un poco ver compartir nuestra percepción sobre cómo la inteligencia aumentada nos va a ayudar a optimizar, va a ser nuestro nuevo aliado en todo lo relacionado con experiencia de cliente. Y esto al final lo que viene es aumentar, que ya lo hemos hablado en todas las sesiones anteriores, que viene a potenciar y a complementar todas nuestras habilidades. Y en todo lo relacionado con Customer Engagement, como lo vemos, es que al final nos va a ayudar a redefinir la forma en que entendemos a nuestros clientes, anticipamos sus propias necesidades y respondemos a estas necesidades de una forma pues, más personalizada y que a la vez nos permita también construir relaciones más profundas con ellos. Todo esto al final es una combinación de diferentes factores. Al final, como lo hemos venido haciendo tradicionalmente y lo seguiremos haciendo y a medida que aparezca la tecnología lo seguiremos haciendo pero con más factores tecnológicos, es una combinación entre los datos que tenemos, datos de nuestros clientes, de interacción, de afinidades, de preferencias, de performance, etcétera, que nos ayudan en ciertos procesos, en nuestra planificación estratégica, cómo aprobamos y generamos contenido, cómo definimos estas secuencias de interacción y los próximos pasos con cada cliente. Y por supuesto la tecnología que bueno, como ha comentado Alfonso en la sesión anterior, también va a ser un medio para continuar acelerando, no es el fin último. Y todo esto está a nuestro servicio para bueno, pues, ayudarnos con nuestras decisiones, los procesos, las tareas que tenemos que llevar a cabo. Al final viene a ayudarnos y a ser un asistente en todo lo que tenemos que hacer en torno a los procesos y tareas que tenemos en Customer Engagement. Pasando ya de la definición inicial, vamos a hablar un poquito de cómo se encuentra la industria en términos de madurez omnicanal, ¿vale? Y aquí, antes de empezar a contaros cómo medimos esto desde Precision EQ, quiero hablaros un poquito del modelo de cambio de Gleiger, ¿vale? Que no sé si alguno lo conocéis, pero básicamente lo que dice Gleiger es que para que se produzca cualquier cambio exitoso tiene que haber 4 ingredientes, ¿vale? El primer ingrediente es que haya una necesidad de cambio, ¿vale? Si no hay una necesidad de cambio, obviamente, pues a las organizaciones nos cuesta ponernos en marcha. Segundo ingrediente es que tengamos una visión y una estrategia claras. Si falta ese ingrediente, pues probablemente haya falta de coordinación, ¿vale? Tercer ingrediente son los catalizadores de este cambio, pues que contemos con las habilidades, la tecnología, los datos, etcétera, etcétera.
Si nos faltase ese ingrediente, pues probablemente sabemos que necesitamos hacerlo, tenemos la estrategia clara, pero como no sabemos hacerlo, no podemos ponerlo en marcha, pues nos va a generar cierta frustración. Y luego, por último, tendremos los primeros pasos. Si todo este proceso de transformación solo lo teorizamos, pues al final se queda en un PowerPoint muy bonito, pero nunca pasa a la acción, ¿vale? Entonces esto lo que hacemos desde Precision IQ es encuestar a líderes de la industria para preguntaros sobre diferentes ingredientes, sobre los 4 ingredientes que componen la fórmula y diferentes dimensiones que afectan a estos ingredientes, ¿vale? Lo que hemos visto de 2023 a 2024 es que este índice de madurez pues es más pequeño que en 2023, ¿vale? Y esto nos ha llamado mucho la atención porque obviamente yo creo que todos estamos más preparados, hay más tecnología, etcétera, pero yo creo que lo que ha pasado en estos últimos 12 meses es que nos estamos dando cuenta que el ritmo de transformación que viven todos los sectores va más rápido de lo que realmente podemos asumir en la industria. Y nos ha hecho darnos cuenta también de que queda muchísimo camino por recorrer. Algunos cuellos de botella que estamos viendo en torno a todas estas dimensiones, pues bueno, algunos son los clásicos y otros pues yo creo que llaman también mucho la atención. El primero, tanto en 2023 como en 2024, pues es todo lo relacionado con regulatory, medical y legal, ¿vale? Todo el compliance que hay detrás de todas estas cosas que queremos hacer y que en muchas ocasiones pues obviamente suponen un freno. Y veremos si este freno es, que es lo que debatiréis después, es una creencia limitante o es algo que realmente existe y que a veces pues quizás nos ponemos un poco palos en las ruedas nosotros mismos. Segundo cuello de botella, algo que llevamos viendo también estos últimos años es el retorno. Estamos haciendo muchas inversiones y bueno, pues ahora yo creo que se está generando cierta incertidumbre de ver que a lo mejor no estamos obteniendo los resultados que esperábamos. Tercer punto, no hay una estrategia digital clara. Hablamos mucho de pilotos, tal, y yo creo que también falta cierta consistencia en transformar esos pilotos en una estrategia que vaya más allá de iniciativas aisladas que demuestren cierto valor, ¿vale? Y luego pues tenemos la falta, bueno, en 2024 también tenemos la falta de conocimiento, que vemos que es un poquito, que es el tercer factor en 2024 y yo creo que también ligado también a la aparición de nuevas tecnologías, nuevas cosas que podemos hacer y que en algunas ocasiones quizás nos están abrumando, ¿vale? No sé si esto concuerda un poco con lo que pensáis, pero bueno, luego en el debate yo creo que vais a poder debatir sobre todo esto. En concreto, en lo relacionado a habilidades, desde 2022 luego hacemos preguntas en torno a todas estas dimensiones para tratar de profundizar en qué está sucediendo en todas estas dimensiones. Y en 2022, 23 y 24, le preguntábamos que si creían que tenían el suficiente conocimiento de todas las oportunidades que había en el entorno digital, ¿vale? Como veis, en 2022 teníamos mucha más confianza en todas nuestras habilidades y conocimiento. Sin embargo, en 2024 vemos que todo esto se va reduciendo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a la segunda sección, donde vamos a hablar de cuáles son los pilares en torno a los modelos de Customer Engagement y cómo la inteligencia aumentada nos puede ayudar a optimizarlos, ¿vale? Estos pilares, como me pedía Pilar Josep en el inicio de la sesión, pues giran en torno a quién es mi cliente, entender muy bien a quién me estoy dirigiendo, ¿vale? Luego está la parte del contenido, ser capaz de, una vez que entiendo quién es mi cliente, pues ser capaz de construir una historia que consiga cambiar su comportamiento y llevarle un comportamiento dirigido, no solamente con contenido, sino también a través de servicios. Y luego tendríamos la parte de los canales. ¿Cómo voy a vehiculizar toda esta historia a través de los canales que tengo disponibles en mi organización para ser capaces de llegar a clientes que van a tener distintas afinidades, distintas necesidades y distintos contextos en cada momento, ¿vale? El cuarto pilar, que es el tejido conectivo que me permite conectar todos estos pilares, pues sería los datos. ¿Qué datos tengo en torno a clientes, contenido y canal y qué decisiones voy a tomar a través de ellos?
Primer punto, el punto de partida. Al final necesitamos conocer para conectar, saber a quién nos dirigimos, quién es mi cliente, entender muy bien qué necesita y cuándo actuar, ¿vale? Y el viaje hasta este mundo de la segmentación empieza en torno también a diferentes dimensiones, ¿vale? Hay algunas más básicas que yo creo que todas las compañías farmacéuticas tenéis cubiertas, y a medida que vayamos avanzando en complejidad, pues empiezan a aparecer dimensiones donde quizás no tenemos tanto conocimiento de nuestro cliente. No se trata solo de conocer todas estas dimensiones y otras muchas que pueden haber, sino también de cómo las utilizo en mi toma de decisiones, ¿vale? Primera dimensión, el perfil personal del médico. Algo que todos tenéis, nombre del médico, dónde trabaja, etcétera, etcétera, ¿vale? Segunda dimensión está relacionada con el potencial que tiene ese médico, ¿vale? Número de pacientes, penetración de mi producto, ¿vale? Suelen ser cosas que, sobre todo en torno al potencial, pues con mayor o menor calidad, son datos que suelen existir en todas las compañías, el famoso ABC o como lo llaméis dentro de vuestra compañía. Estas dimensiones que me permiten pues determinar el número de recursos que voy a poner en cada médico para tratar de conseguir mis objetivos de negocio. Pero per se no me ayudan a personalizar demasiado la interacción, ¿vale? A medida que voy avanzando en la pirámide empezaríamos a hablar de adopción de producto, ¿vale? ¿Qué piensa el médico de mi producto? ¿Cómo lo está utilizando? ¿Qué conocimiento tiene de él? Que aquí ya empezamos a hablar de dimensiones que me permiten ajustar el mensaje que voy a trasladar a cada uno de mis médicos, ¿vale? Pero bueno, hay dimensiones adicionales, customer personas, afinidades. Esto me permite tener un conocimiento mucho más profundo de las motivaciones y necesidades que puede tener mi cliente en cada momento para ser capaz de ofrecerle una oferta personalizada en cada momento. Y luego la última dimensión, segmentación dinámica. Aquí estamos hablando un poco de dimensiones un poco más estáticas que a lo mejor cambian periódicamente, pero no con la suficiente periodicidad como es necesaria. Hablaba ayer José Luis en la primera sesión del Homo Qualis o algo así, creo que era la definición, y de cómo somos personas ambivalentes, cómo somos personas contradictorias, personas que cambiamos de parecer. Entonces, esta dimensión para mí es la clave para empezar a hablar de verdadera personalización y verdadera omnicanalidad, ¿vale? Cuando seamos capaces de entender y capturar cómo evolucionan nuestros profesionales sanitarios a lo largo del tiempo y cómo voy a actuar yo como compañía farmacéutica en torno a ello. ¿Por qué? Porque todos estos datos y toda esta información que yo tengo de mis clientes me va a ayudar a conectar. De nuevo, no se trata solo de automatizar, de utilizar canales digitales, es muy importante la empatía, la figura del rep, que va a estar en el centro de toda esta estrategia, pero necesita entender cómo es cada uno de estos médicos y probablemente sea algo que ellos ya hacen naturalmente cuando están enfrente del cliente, pero bueno, toda esta información quizás no fluye tanto como debería, ¿vale? Y por poneros un ejercicio concreto también, nosotros recogemos información sobre las preferencias de engagement de profesionales sanitarios en todo el mundo. Lo que os traigo aquí es el Customer Persona, un ejercicio que hacemos de perfilado en torno a una metodología de McKinsey que se llama el Archetype Spread y que básicamente, en base a diferentes preguntas que le hacemos a los médicos, nos permite categorizarlos como independientes, transaccionales, knowledge seeker o relationship seeker, ¿vale? Básicamente son los médicos que no ponen mucho en valor la interacción con la industria y prefieren un poco ir por su cuenta, como comentaba Fernando, que a él no le gustaba que le vendieran, sino que le gustaba buscar la información por su cuenta y tomar decisiones pues de manera menos sesgada quizás, ¿vale? Transaccionales, aquellos que están muy influidos por los costes, ¿vale? Knowledge Seeker y Relationship Seeker son aquellos que les gusta interaccionar con la industria farmacéutica, pero con distintas aproximaciones. Los Knowledge Seeker con una aproximación más educativa, ¿vale? Y los Relationship Seekers son aquellos que les gusta la interacción personal con la industria. Les gustan los reps, les gustan los congresos, les gusta la interacción con el resto de compañeros, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que os propongo es un pequeño ejercicio, no vamos a ir uno por uno, pero ¿quién pensáis que en 2019 era el grupo más numeroso de estos cuatro? ¿Se ha entendido bien la definición? ¿Sí? ¿Alguien se atreve a...? Los Door Open, ¿no? Parecen igual. A mí siempre son los que me vienen más... ¿Los quién? Perdón. El último grupo, de Door is Open. Vale.
Sí. En 2019. 19 dices, ¿eh? Sí, en 2019, pre-COVID, estamos hablando. El 2 o el 3. Vale. Para cortar debate. Vale. También hay que decir que esto no quiere decir que si tú eres un independiente no quieres que nunca te visite nadie. Quiere decir que por las respuestas que has dado tienes más perfil independiente. No quiere decir que no estés recibiendo visitas y te gusten incluso, pero también quizás tu perfil está más relacionado con la búsqueda por tu cuenta, ¿vale? Bueno, lo voy a resolver por no dilatar mucho esto. En 2019 lo que teníamos, y es muy curioso, es que el grupo menos numeroso, bueno, no era el menos numeroso, pero uno de los menos numerosos eran los Relationship Seeker, ¿vale? Y teníamos independientes y Knowledge Seeker como los grupos más voluminosos, ¿vale? Los Knowledge Seeker les gusta la interacción con la industria, ven a reps, pero lo que sí que estaban pidiendo en aquel momento es una interacción un poco más educativa, ¿vale? En 2024, ¿cómo creéis que ha evolucionado esto? Después de 5 años, el COVID de por medio, confinamientos. Relacional ha subido, ¿vale? Bueno, lo voy a resolver también rápido para ir avanzando. Como veis, es el grupo que ha subido mucho más. Pues ha producido un momento de que los médicos no veían a reps y han empezado a echar de menos a la industria y les gusta que vuelvan a ir a verles, y de hecho pues es el grupo más numeroso en estos momentos. De nuevo, no quiere decir que si eres una cosa no quieras la otra, es simplemente que tu perfil responde más a uno de estos 4 arquetipos, ¿vale? Vale, pues ya hemos hablado del Customer Persona, cómo esto influye en mis necesidades, mis preferencias de interacción hacia la industria, pero esto además tiene una capa de complejidad adicional, y es que esto puede evolucionar a lo largo del tiempo y en base al contexto, ¿vale? Como veis, aquí lo que os traigo es cómo puedo yo determinar mi go-to-market en base al perfil innovador de un profesional sanitario, ¿vale? Y esto es una curva que responde a cómo adoptamos innovación y que aplica igual a, por ejemplo, cómo compramos un teléfono móvil. Cuando sale el último teléfono móvil, probablemente haya aquí alguien en la sala que nada más sale, se lo compra, haya gente que espere un poquito más a que ya lo tenga más gente, haya gente que ya espera que lo tenga prácticamente todo el mundo para comprar esa tecnología, y haya incluso gente que no se lo compre nunca porque le da completamente igual, ¿vale? Esto pasa igual con la adopción de medicamentos y también nos influye en nuestro go-to-market. Hay médicos más innovadores que van a estar pendientes de cuando sale la última novedad para, de alguna manera, acercársela a sus pacientes, y va a haber médicos que pues tienen un perfil más follower o más conservativo, más conservador, y por tanto van a esperar a que otros médicos ya hayan empezado a utilizar este producto, ¿vale? Como veis, no solamente este perfil me condiciona cuando empiezo a interactuar con ellos, a través de qué canales, a través de qué tipo de contenido, y pues me determina en general todo este go-to-market, ¿vale? Y al final el valor de todas estas dimensiones no está en mirarlas por separado, de manera aislada, ¿vale? No está en mirar el potencial o mirar la afinidad o mirar el customer persona, sino de combinar todas ellas para tratar de... Uy, ¿qué ha pasado? Para tratar de determinar de nuevo cuál va a ser mi estrategia de interacción. Y os traigo un ejemplo concreto de médicos innovadores, ¿vale? A los médicos innovadores, como parte de esta investigación que os cuento, pues le preguntábamos cuándo querían empezar a interaccionar alrededor de un nuevo producto. Hay un grupo muy pequeño que están dispuestos a interaccionar 12 meses antes, 6 meses antes, 3 meses antes, pero lo que vemos es que el 80% están dispuestos a interaccionar con la industria antes del lanzamiento, ¿vale? Lo que supone una oportunidad muy grande para vosotros. Si combino eso con qué tipo de interacción quieren, a través de qué canales, con qué frecuencia, al final lo que me permite es construir el go-to-market óptimo y mi mix de interacción más adecuado, ¿vale? Otro ejemplo, como hemos hablado, las personas no somos estáticas, y tenemos que ver cómo responden los médicos a nuestro tipo de interacción. Yo creo que una de las ventajas de la inteligencia aumentada, y que esto yo no estoy hablando tampoco del futuro, es ver cómo responden los médicos a las campañas y a partir de ahí modificar nuestros objetivos con cada uno de los médicos.
Tradicionalmente en la industria marcamos un call plan, hay que ver X veces a un médico a lo largo del año y da igual si está interaccionando mucho a través de otros canales o si no ha interaccionado a través de otros canales con nosotros, el objetivo es el mismo, ¿vale? Esto yo creo que con la inteligencia aumentada pues, nos puede ayudar también a cambiar, ¿vale? Y os traigo un ejemplo concreto. Imaginaros dos médicos, uno que tenemos segmentado como digital y otro como tradicional. Al final le ponemos un objetivo de interacción de 8, ¿vale? Que está expresado en Multi-Channel Equivalent, que es una medida que utilizamos en la compañía para expresar el impacto de todos los canales en una medida común, ¿vale? Al digital le pongo un objetivo más alto a través de canales no personales, mientras que al tradicional le pongo un objetivo más alto de interacción personal. Esto es un objetivo teórico que me marco al inicio de mi campaña, pero me puedo ver en la situación que pasados 6 meses pues los objetivos no se han cumplido, ¿vale? Y tengo una situación completamente diferente, ¿vale? Aquel médico que le había puesto 2 visitas personales, pues lo he conseguido cumplir, pero no he conseguido interaccionar a nivel digital, mientras que al otro médico sí que he conseguido generarle cierta interacción a través de canales no personales, mientras que a lo mejor no he conseguido el objetivo de visitas personales. ¿Qué es lo que me permite esto? Reasignar recursos, ¿vale? Si estoy viendo que un médico responde mejor a cierto tipo de interacción, a lo mejor lo que puedo hacer es decir, pues bueno, en vez de visitar tanto a este tipo de médico, voy a utilizar esos recursos para visitar a otro donde todavía no he tenido el impacto deseado, ¿vale? Y esto a través del análisis con inteligencia artificial, datos que tenéis de performance, etcétera, es algo real que probablemente incluso estéis haciendo algunos de vosotros, ¿vale? Vale, pasamos al siguiente pilar. Ya hemos hablado del primer pilar. Necesito entender quién es mi cliente, qué necesita, qué le motiva y qué intención tiene en cada momento, ¿vale? Para posteriormente ser capaz de construir una historia y ofrecérsela en forma de contenido y de servicios, ¿vale? Y aquí me voy a repetir un poco con el ejemplo de Netflix, que es el clásico y ya lo han traído algunos compañeros. Pero me alegra ver que este mismo caso, pues compañeros creo que eran de Grunenthal, ya lo estaban intentando aplicar a la realidad de la industria farmacéutica, ¿vale? Imagino que todos lo sabréis, pero de manera muy sencilla, al final lo que hace Netflix es evaluar nuestros patrones de consumo en base a qué vemos, cuándo lo vemos, tipo de dispositivo, si pasamos, retrocedemos, las valoraciones que hacemos, el tipo de búsqueda. Crean un perfil de nosotros y lo compara con perfiles similares y a partir de ahí nos ofrece recomendaciones, ¿vale? Lo que verdaderamente yo le veo, aparte de esto, en la parte de recomendación de contenido que ya estaban haciendo los compañeros de Grunenthal y creo que es muy interesante, creo que también es particularmente interesante cómo aplica esto a la generación de contenido, ¿vale? No empezamos ciegos a generar contenido, sino que ya entendemos qué posibles contenidos pueden funcionar y a partir de eso nos ponemos a generar este tipo de contenido, que en el caso de Netflix pues son temáticas, géneros, nichos de audiencia que pueden encontrar o incluso ajustes de producción. Y hay un ejemplo muy famoso de House of Cards que bueno, pues hicieron un análisis, vieron que les gustaban los dramas políticos, cierto tipo de actores y al final con todo ese mix pues produjeron la serie, ¿vale? Sabiendo que las probabilidades de éxito eran mucho más altas que partir desde cero, ¿vale? No somos Netflix en la industria farmacéutica, pero bueno, yo creo que hay cosas que podemos copiar e imitar, ¿vale? ¿Y cuáles son las variables que podemos imitar? Pues bueno, yo creo que al final hay muchísimos puntos de contacto que tenemos cada día con profesionales sanitarios y de donde no estamos quizás explotando toda la información que podemos recoger. Y hablo de canales digitales, pero también hablo de el face to face. En cada visita, pues imaginaros el valor que los equipos de marketing y los equipos que estáis un poco más en oficina podréis extraer de qué necesita el médico en cada momento, qué le ha parecido la presentación de un tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de la industria farmacéutica, como digo, hay cosas que se pueden medir de manera muy sencilla. Si sabemos si la interacción es relevante, se le puede preguntar periódicamente al médico o se le puede incluir en un email algún tipo de formulario o al acabar un webinar, ¿te gusta esto? ¿Te ha parecido relevante? ¿Te resulta útil en tu práctica clínica, sí o no? O puntúalo o danos cualquier tipo de feedback, ¿vale?
Y luego yo creo que es un caso un poquito más avanzado, también podemos empezar a incluir ciertas preguntas en determinados puntos de contacto del Customer Journey para tratar de evaluar si estamos consiguiendo cambios de comportamiento en el médico, ¿vale? Imagínate que un médico, después de haber tenido cierta interacción con nosotros, pues le pedimos que responda una pregunta que está conectada con el tipo de cambio de comportamiento que queremos producir, ¿vale? Y esto es un experimento que hicimos en la compañía muy interesante, porque lo que conectábamos era el volumen de interacción que generábamos con el cambio de comportamiento. Y como veis, el comportamiento B es el deseado, le dábamos dos opciones erróneas y una que queríamos provocar como parte de la campaña, y lo que veíamos es que los médicos que menos interaccionaban con la campaña pues tendían a responder de manera más errónea. Algo que también es interesante es que veíamos que llegábamos a un punto donde, por mucho que sigas interaccionando con el médico, pues ya ha cambiado el comportamiento y probablemente pues no lo va a poder cambiar si no le cambias el tipo de contenido que compartes con él. De Netflix otra vez a la industria farmacéutica y conectando un poco esto con la inteligencia artificial, cosas que yo creo que son una realidad ya o a muy corto plazo, pues cómo podemos generar contenido, ¿vale? Y esto es algo que ya existe de Amazon, y donde básicamente pues tú alimentas a este sistema con las referencias médicas que tú quieres, un pequeño brief de qué quieres conseguir, a qué audiencia te diriges, cuál es el tono de voz que quieres utilizar, etcétera, etcétera. Y luego también reglas de interacción, ¿vale? Pues le puedes decir pues que hay unas ciertas reglas, que no puede comentar o hablar de ciertas cosas, o que como parte del compliance de la compañía pues no hacéis X cosas, ¿vale? Y en base a eso, pues, esta herramienta pues, te ayuda a generar contenido, ¿vale? Obviamente, reduciendo muchísimo los tiempos de producción, el número de aprobaciones, etcétera, etcétera. ¿Esto es para el mercado americano o Esto te ayuda a generar contenido, pero lo que quería decir también es que al final el responsable último, esto simplemente es un asistente, el responsable último al final es la persona que está generando y aprobando estos contenidos. O sea, ¿por qué yo creo que la inteligencia aumentada en este caso concreto nos viene a ayudar mucho? Porque nos ayuda a producir, nos ayuda a probar, pero siempre va a tener, en mi opinión, que haber una persona que sea la responsable de hacer una revisión final y dar el ok final, ¿vale? Siempre va a haber ese componente humano. No obstante esto, pues lo que me ayuda es hacer adaptaciones de contenido, producir nuevos contenidos para diferentes customer personas, bueno, cosas que a día de hoy a lo mejor nos están dificultando la personalización y que al final, pues bueno, este tipo de herramientas nos pueden ayudar a acelerar, ¿vale? Y luego ya vamos a terminar con la última sección, que es la parte del canal. Cómo vehiculizo todo esto a través de los canales que tengo disponibles en mi compañía. Generalmente, pues bueno, tenemos una serie de canales que utilizamos de manera más o menos indiscriminada o con cierto plan, pero yo creo que la inteligencia aumentada, de nuevo, y esto es una realidad, es un proyecto que también hemos hecho, lo que nos permite es analizar, identificar patrones de consumo y de intención para guiar a mis reps en próximas interacciones, ¿vale? Aquí lo que hacíamos es tener una campaña y creando un algoritmo de frecuencia de interacción, cómo de recientemente ha sido esa interacción, el potencial del médico que ha estado consumiendo, etcétera, etcétera, se le daba una guía al representante. Oye, tienes un punto caliente en este hospital, a lo mejor te interesa ir allí y hacer una visita porque ha consumido este tipo de contenido, ¿vale? O sea, no se trata de forzar al representante, que al final pues, puede generar esta resistencia al cambio, pero yo creo que este tipo de aplicaciones, que de nuevo quizás ya estáis aplicando, pues ayudan mucho a los representantes a priorizar y a entender dónde pueden poner su tiempo, que es el mayor recurso y el más valioso que tienen, ¿vale? Todas estas recomendaciones, hay algunas que se pueden automatizar, porque estamos hablando de cómo la inteligencia aumentada nos puede ayudar a reducir el tiempo que usamos en tareas de bajo valor. Imagínate un follow-up de una invitación a un evento, pues eso al final pues probablemente tenga escaso valor. Si se hace de manera manual, pues obviamente consume mucho tiempo, ¿vale? Pero hay otras que se pueden o se deberían hacer con la supervisión humana, ¿vale? Pues envía este tipo de email o hace una visita sobre esto. ¿Por qué es importante que sea una recomendación y no una automatización? Porque, como hemos hablado también, la importancia del contexto y la temporización, ¿vale? Que comentaba ayer José Luis. Al final el rep
tiene en su cabeza cosas de este médico que quizás determinan que esta acción se haga o no. El médico puede saber si está de vacaciones o si ha tenido un problema familiar y es un buen momento para enviarle un email o no, o hacerle una visita, ¿vale? Cuando lo transformamos en sugerencias y es el propio rep el que decide si hacer o no, pues al final es una ayuda que tiene, pero pues bueno, es él el que decide si ejecutar la acción o no. Y luego, pues bueno, inteligencia aumentada. Al final, todas estas secuencias de interacción que tenemos con los clientes y cuando las planificamos, pues las planificamos como un journey, que empezamos con una visita y luego pasa esto y tal, pero bueno, la realidad es que no son secuencias lineales y rígidas. Al final, cada médico va llevando su camino único y bueno, recogiendo todos estos datos, acumulando información, patrones de comportamiento, de interacción con ese profesional sanitario, pues seríamos capaces de crear reglas que serían mucho más precisas. ¿Qué es lo que debería pasar después de una visita con cierto tipo de contenido, o después de un email, o después de un webinar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la información de que ese tipo de interacción, o ese tipo de secuencia, nos ayuda a acelerar la conversión de ese profesional sanitario, ¿vale? Y ya finalizo, que me quedan 5 minutillos. ¿Cómo visualizamos el modelo de Customer Engagement del futuro cercano? Pues bueno, aquí me he apoyado en un contenido de Boston Consulting, ¿vale? Y básicamente lo que percibimos es que al final el valor de todos estos tipos de modelos es la capacidad que tenemos de conectar sin límites, en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier médico, ¿vale? Tomando decisiones basadas en datos, ¿vale? Pero también que estas decisiones basadas en datos tengan en cuenta la empatía que puede tener un representante o cualquier persona que esté enfrente del cliente, ¿vale? Los médicos a veces los idealizamos, pensamos que son seres súper racionales, que solo quieren ciencia. Los médicos son personas como todos nosotros, el homo qualis que comentaba ayer José Luis. Tomamos muchas decisiones inconscientes y es importante pues ser capaces de conseguir que los médicos tengan una actitud positiva hacia nosotros. Y además el médico interacciona con otras industrias y está esperando lo mismo que cuando interacciona con su banco, con su empresa de seguros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, modelo del futuro, pues al final segmentación dinámica y microsegmentación, ¿vale? Grupos pequeños con targeting preciso y que también se vaya modificando, ¿vale? ¿Qué tipo de contenido? Pues modular, probablemente apoyado en la inteligencia artificial para producir un contenido más personalizado para cada tipo de cliente. Para ser capaces de crear customer journeys prácticamente individuales, ¿vale? Adaptados a las necesidades, motivaciones e intención de cada médico en cada momento, ¿vale? Y siempre con el rep en el centro de la estrategia. Yo creo que la mayor ventaja que tenemos en la industria frente a otras es que tenemos la capacidad de mandar a una persona que se ponga enfrente del cliente, que hable con él, que entienda qué le pasa, que desbloquee a lo mejor algún journey, que no esté interaccionando con nuestra interacción más digital, pues podemos mandar a una persona y que sea ella la que tenga esa conversación, ¿vale? Y esto, bueno, aunque lo he planteado como futuro próximo, el estudio es de 2021, pero me sigue pareciendo relevante porque, bueno, al final muchas de las cosas que planteaban en este artículo, pues no están pasando tanto como deberían, y por eso he querido rescatarlo y plantearlo como el futuro próximo todavía, ¿vale? Y bueno, al final, ¿cómo avanzamos hacia todo esto? Estamos hablando mucho de IA, pero bueno, para avanzar en este camino hacia la excelencia omnicanal, hay diferentes variables y una de ellas es la tecnología, obviamente, los datos, etcétera, pero también en el otro eje que nosotros solemos plantear está la organización, el mindset de las personas, las habilidades que tienen todas estas personas. Si avanzamos solo en un eje, pues probablemente nos perdamos a las personas en el otro, y como probablemente estéis viviendo en muchas de vuestras compañías, si las personas no quieren que estos procesos de transformación pasen, pues pueden ser el mayor freno al cambio, ¿vale? Y bueno, nada más, no sé si queda alguna pregunta o paséis ya directamente al debate. Podemos pasar al debate y cualquier pregunta, vale. como puedo estar aquí o luego en el coffee. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Juanjo. Y ahora que tenemos la foto, es momento de bajar al barro. Vamos a bajar al barro con los ponentes debatistas que vamos a tener, que es
Filipa Alves, director en Marketing y Estrategia Digital en Daichi. Javier García, director de Compliance en Regeneron, que no, muy bien, de aquí adelante. Y Juan Castilla, director comercial en Medical Institute Training. Así que pues, podemos montarnos aquí las sillas y empezamos. Como comentaba, vamos a tener el Menti, podéis ir interactuando y demás. Y en lo que vamos montando el Menti, voy a... Igual no podemos apartar, ¿no? Vamos por aquí. Muy bien, pues arrancamos con la primera pregunta y ahora por no ir perdiendo tiempo y poder avanzar, ya lanzo el Menti. Así que como hago recordatorio, ¿no? Queremos ver cómo nos relacionamos internamente, cómo nos alineamos o cómo creéis que nos podemos alinear y a partir de aquí ver cómo avanzamos en nuestros posiciones de trabajo en 3-4 años. La primera pregunta que hayamos planteado es ¿dónde está el mayor punto de fricción entre marketing, compliance? Se puede grabar, sí, pero bueno. Va a ser grabado al aire por el audio. Vale, sí, luego ya lo hablamos. Ok. Empieza de nuevo. ¿Dónde está el mayor punto de fricción entre marketing, compliance y comercial cuando hablamos de omnicanalidad? Os lanzo la pregunta y... ¿Empiezas tú, Filipa, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Pues yo creo que desde un punto de vista de marketing, la mayor fricción es un poco la velocidad frente al control. O sea, yo desde el punto de vista de donde trabajo, lo que buscamos, claro, es crear campañas que sean efectivas, que sean relevantes y responder de una forma rápida a las necesidades de los clientes que están en campo. Seguro que mis compañeros de otros puntos de vista van a hablar de compliance, que eso seguro que exige tiempos de regulación, aprobatorios, de comercial, claridad, pero yo creo que el punto clave, más que el tema de la fricción, es bueno que existan conflictos. Lo que no es bueno es que exista la falta de diálogo entre las partes. Así que yo creo que el aprendizaje que os puedo compartir es que cada vez más intentamos trabajar de una forma colaborativa, o sea, tener procesos de revisión colaborativos con nuestros compañeros de compliance también. Y creo que también hay la parte de, por ejemplo, desarrollar contenidos modulares que sean ya preaprobados, tener muy claro cuál es la segmentación que buscamos para nuestro contenido. Eso nos ayuda mucho a ahorrar tiempo y a evitar el retrabajo también. Y claro, no hablamos de IA aún, pero yo creo que la IA aquí también puede jugar un rol muy importante de nos ayudar a desarrollar los contenidos que son base para todo eso, nos automatizar ese tipo de tareas. Pero al final yo creo que la clave está mucho en la colaboración, en no trabajar en silos, porque omnicanalidad requiere la sincronización de los equipos, que sean muy alineados con un enfoque muy claro y que tengan un propósito conjunto para que puedan hacerlo con velocidad y también con control. Así que es un poco como lo veo. Sí, es algo que es lo más habitual. Desde el área de legal y compliance sientes la prisa, pero a mí de lo que hemos visto antes en la presentación ha habido varias cosas que me han gustado. Lo primero es que ha bajado el porcentaje de preocupación por legal y compliance, que eso está bien, del 21 al 16, bueno, pues algo ha bajado la N también, pero no sé si a lo mejor justo si hubiera sido un poco más alta hubiera sido igual, pero bueno. Y otra cosa que creo que es muy común y que explica bastante esas fricciones es la falta de conocimiento y el que no esté definido claramente la necesidad. Lo primero es, si falta conocimiento en todas las áreas de la empresa, también le falta a la gente de legal y de compliance. O sea, es decir, si le falta a la propia gente que va a implementar las medidas en el área comercial, también falta en nuestras áreas. Entonces eso es algo compartido y también provoca ante la duda,
una posición más conservadora y decir, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, no vamos a ser early adopters, vamos a ir esperando a ver qué tal va tirando esto, porque a ver si vamos a tirar recursos personales, tiempo, dinero, para que luego encima sea algo que al cliente le da exactamente igual y es un bluff y nada. Y creo que ya tenéis experiencia y lo habéis visto en la industria, que todo el mundo, o sea, siempre ha habido alguien que iba con la prisa de soy el primero que lanza el chatbot X o no sé qué y que no lo utilizamos nadie. Y a mí me interesa pues a poca gente porque ya se ha quedado atrasado, ¿no? Como un chatbot, por poner el ejemplo de la cosa así más básica de inteligencia artificial. Yo creo que lo fundamental siempre es involucrar a las áreas de legal y compliance desde el principio. Siempre se ha dicho, con la parte de protección de datos estaba muy asumido que es privacy by design, estés metido desde el principio en el diseño para que puedas dar recomendaciones desde el principio. Bueno, pues eso es verdad que es clave para que desde los primeros pasos pues, se incorpore en cualquier medida, cualquier aplicación tecnológica que se quiera utilizar, pues que se incorporen todas las precauciones legales que tengan que ver. Y luego también, y aquí me alegra mucho que no estoy entre compañeros míos, pues tenéis que exigir a vuestros equipos que se rompan un poco la cabeza, ¿vale? O sea, quiero decir, si tú estás en una industria especializada, tienes que meterte y aprender. Quiero decir, como abogado, pues puedes estar transversalmente en un montón de sitios y puedes hablar de contratos en general, puedes hablar de... Pero cuando ya te has metido en la industria farmacéutica o en el sector autosanitario o cualquier... Como si es una ingeniería aeronáutica, tú tienes que estar especializada en ello y tienes que aportar el expertise. Entonces, ¿la tecnología es nueva para todos? Sí. Bueno, pues exigirle a vuestros compañeros también de... No se puede hacer, pero ¿por qué? ¿Qué miedo tienes? No, porque la duda que planteaba ese compañero de... ¿Esto es en Estados Unidos? Bueno, ¿es relevante eso o no? Lo primero, decirle al compañero, ¿esto es relevante o no? Y si no lo sabe, que se entere. Es decir, que mire para no tener un miedo reverencial. O sea, no admitáis el miedo reverencial como un stopper a la innovación tecnológica, porque muchas veces no tiene sentido. O sea, muchas veces la innovación es muy sencilla. O sea, requiere simplemente, por ejemplo, cuando hablamos de algunas herramientas de inteligencia artificial, como las que se utilizan para crear contenido, la IA generativa, si tomas las precauciones adecuadas en con qué alimentas a esa IA generativa, es totalmente seguro. Las empresas no son tontas, quiero decir, saben que tenemos un marco regulatorio en Europa muy restrictivo, pues ya se han ocupado ellos de poner sus servidores a tope en Europa, y si eres cliente europeo, tus servidores están en Europa, tus datos van a estar en Europa. Es decir, que hay que exigir un poquito más, y dentro de lo razonable, ¿vale? O sea, dentro de que sí, queremos todo rápido y tal, pero dentro de lo que sea razonable, creo que sí que es bastante realista poderles exigir un poco a los compañeros, a las compañeras, y a mí también, y cuando me han llegado compañeros con cosas que pues a lo mejor tampoco eran mucho mi área de expertise de protección de datos, porque yo soy un experto en protección de datos, bueno, pues tienes que ajustar un poco, interesarte y aprender. Yo tengo la suerte de intervenir después de ellos y así ya pues tengo preparado. Yo estuve 12 años antes en marketing como división de Philippa, entonces luego he podido ver este tipo de conflictos que han comentado, efectivamente, cómo realmente sucede, que antes no entendía y que ahora en comercial sucede, ¿vale? El primero es el de las competencias. Nos da miedo perder control. Pues cuando llega alguien de marketing, que es normalmente de donde suelen surgir este tipo de iniciativas, claro, dices, oye, yo ahora tengo que pasar la información de mis clientes porque, claro, el marketing no está en la calle y no pisa calle, ¿qué van a saber estos de marketing, no? Y entonces vamos a hacer una segmentación inicial que comentábamos para adaptarnos con mucha más personalidad o mucho más finos a cada uno de nuestros consumidores y mejorar con la ayuda de IA, ¿no? Pues al final somos reacios a perder este control que tiene el delegado que visita presencialmente, que lo seguimos haciendo a día de hoy y que es el core business de ellos, ¿no? Por entenderlo de algún modo, y esto da miedo. Pero aquí suele surgir el primer encontronazo con marketing. En cuanto a compliance, estoy totalmente de acuerdo, falta conocimiento de compliance, de qué sucede en el departamento de compliance por parte de las redes comerciales habitualmente. Creo que esto es algo que es general y que es sencillo de resolver. Posiblemente basta con de vez en cuando en las reuniones comerciales o de ciclo, pues traer a la persona compliance, especificar, ¿no?, por los procesos, nuevas legalidades y tal. Esto lo he visto en algún laboratorio que se hace y así liquidas cosas. Y luego el tema de no trabajar en silos. Lo has comentado tú, Philippa, dices, claro, de ahí el conflicto. Cuando estamos cada uno en su parcelita y no nos introducimos, no se nos informa de los proyectos transversales que hay,
sean del tipo que sean, inteligencia artificial en el caso que nos ocupa, ¿no? Pero si trabajamos realmente en silos, lo que hacemos nosotros que pensamos que es bueno para la compañía puede no serlo porque no conozco lo que va a hacer el comercial y ahí ya tengo el lío montado. Entonces, muy importante desde mi punto de vista, que saldrá luego la planificación. La planificación es importantísima a la hora de arrancar con un proyecto de este calibre. Y luego, extender las competencias. Hay que conocer y hay que brindar las herramientas para que esto se pueda. Luego hablaremos después, Juanjo, seguramente de ROI, me parece, si no recuerdo mal. Ya en comentario al tema de ROI que mencionabas, también me parece muy interesante. Si no, ya me lo he apuntado y ya lo saco. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Os animo a escanear el QR y ir participando. Como vamos un poco justos de tiempo, la siguiente pregunta iba muy ligada a esta primera, ¿no? Iba en cuanto a barreras o puntos a superar cuando se lanza una campaña. Entonces, creo que son bastante comunes las discrepancias que podemos tener. Entonces, voy a pasar a la tercera pregunta directamente, pero como el Menti está, os animo a ir poniendo las respuestas. Entonces, con la automatización de muchas tareas, gracias a la inteligencia artificial, ¿qué nuevas habilidades y valor añadido será clave para los diferentes departamentos? Os dejo el turno de palabra. Venga, Como quieras. En primer lugar, no perder de vista el core business. O sea, la IA no es para todo el mundo. ¿Vale? Dices, oye, vamos a implementar un kiosquero. Pues a lo mejor no. ¿Vale? Entonces, no perder de vista nunca a qué nos dedicamos y que aquello que vayamos a implementar, del tipo que sea, pero sobre todo en el caso que nos ocupa, ¿no? Que sepamos, que tengamos un objetivo claro y que sepamos que va a ser beneficioso y que nos va a ayudar. ¿Vale? Entonces, eso es una habilidad que es muy necesaria, es no perder de vista el core business. Luego se ha mencionado en el tema comercial, en la ponencia de antes, han hablado del pensamiento estratégico, ¿no? El delegado comercial no tiene pensamiento estratégico de por sí, ¿vale? Perdonadme, si hay alguno aquí en la sala, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos mes a mes y año a año, ¿vale? Al final nuestro año se cierra el 31 de diciembre, con unas cifras de facturación, etcétera, y se vuelve a empezar, ¿no? Es difícil tener un pensamiento o introducir el pensamiento estratégico, pero sí que va a ser necesario, porque si no, no se van a entender muchos de los cambios que vamos a implementar. Entonces hay que facilitar esta habilidad, ¿no? Y luego el factor humano. Si vamos a dejar de trabajar en silos, o ahora me iba a pasar también a hacer un comentario de tipo de ingeniero informático, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Entonces hay que empezar a generar esta habilidad relacional no solo con nuestros clientes, sino también con nuestros departamentos internos y nuestros clientes internos, pero si no, olvídate. Va a empezar el conflicto en breve y otra vez al punto de partida, ¿no? Y alguna otra cosa, pero no pero sí, seguramente ya saldrá. Os dejo. Bueno, yo realmente creo que lo que vamos a ver con nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, por un lado, o sea, la importancia de la persona que está detrás de la tecnología va a ser más relevante que con otras y va a ser muy determinante para el resultado que se obtenga. Entonces creo que tanto por la parte de conocimientos técnicos, que tampoco tiene que ser nada espectacular, o sea, no hace falta saber cómo funciona un modelo de lenguaje para poder utilizarlo, poder obtener un resultado bueno, pero sí va a ser muy importante que tengas formaciones a lo mejor complementarias para saber expresar lo que quieres obtener de una herramienta de inteligencia artificial o saber desarrollar un esquema mentalmente de cómo puedo llegar hasta aquí con esta herramienta de inteligencia artificial. Y yo creo que eso sí que, bueno, va un poco en la línea también de han cambiado también los clientes y ahora ya les das una formación desde la industria farmacéutica que también incluye soft skills, incluye otro tipo de formaciones y otro tipo de... las redes de ventas también están adaptadas a eso. Bueno, yo creo que eso cada vez va a ser más importante para poder adaptar nuevas tecnologías. Y para mí el tema del retorno de inversión creo que también es un punto muy importante. Volviendo al tema del chatbot, pues mira, a lo mejor parece una cosa como súper simple, pero estos que han sido los primeros, pues con muy poquita pasta han obtenido. O sea, hay que mirarlo también desde el otro punto de vista. Voy a obtener mucho con esta inversión porque estoy invirtiendo mucho. Bueno, a lo mejor estás invirtiendo poco y vas a obtener un montón porque te van a hacer mucha publicidad gratuita, porque te van a hacer notas de prensa por todos lados y tal, y al final vas a tener muchísima más repercusión y mucho más impacto
con medidas que no tengan un coste muy elevado. Entonces yo creo que eso bueno, pues también puede ser un factor a tener en cuenta, pero como nuevas habilidades para aprender, yo creo que van a estar muy centradas en eso, potenciar el conocimiento que tenga la persona que esté detrás de la tecnología, detrás de la inteligencia artificial, y no tanto necesariamente conocimientos técnicos, que es lo que a veces cree la gente que hace falta. Yo creo que la pregunta está muy bien porque está enfocada en el futuro, pero me gustaría también hablar un poquito del presente y hablando un poco, porque estuve trabajando con Juanjo, precisamente en Daiichi Sankyo, y estuvimos evaluando un poco lo que eran los puntos hoy en día que no nos permitían avanzar en el tema de omnicanalidad y en tema también de cómo nos afrontamos a la IA y a todo que viene. Y claro que hablábamos mucho de las habilidades, que es claro uno de los puntos que ha salido es que hay una variedad muy distinta de conocimiento entre los equipos, eso también, y creo que es importante también reforzar eso en el presente que aún estamos en ello. Pero con una mirada más adelante de las habilidades que van a seguir añadiendo valor, yo creo que desde un punto de vista de marketing, la IA claro que es una oportunidad muy grande. Lo veo como algo que no va a sustituir el factor humano, pero sí que lo va a ampliar, que lo va a potenciar. Y lo que sobra son las habilidades que veo que no se pueden programar al final. Y claro, es lo que veo aquí y creo que estamos muy alineados. El pensamiento estratégico y crítico, porque no es solo como obtener la información, pero saber lo que quiero, por qué quiero, con qué impacto, hacer las preguntas correctas, eso es súper importante. La parte también de entender de verdad, o sea, la empatía, la escucha activa, entender de verdad los comportamientos de nuestros clientes es importantísimo y eso requiere una sensibilidad y una empatía humana que la IA no nos puede aportar. Y pues yo creo que es un poco eso, las soft skills, la capacidad de pensar, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares que cada vez más va a ser importante, esa colaboración transversal. Y al final del día la IA nos puede generar un montón de opciones, pero somos nosotros que tenemos que evaluar, elegir y al final tomar las decisiones éticas y nuestro juicio va a ser lo que determina. Así que la IA nos va a ayudar mucho en la parte del cómo, en la parte de producir, de hacer, y nosotros vamos a tener, yo creo, un valor añadido de pensar y de poner y darle la intención. Voy a añadir una subpregunta, aunque vamos un poco justos de tiempo. Para Javier, ¿cuál es la habilidad de los equipos de marketing y de comercial que vamos a tener que desarrollar para convencer o para trabajar con compliance de que esto es una herramienta que va a estar integrada en nuestro día a día y que quizás hay que empezar a normalizarla y no tratarla como en la excepción? Y ya me disculpas que me he improvisado la pregunta, pero creo que va al hilo de... No, pero creo que tiene mucho sentido. O sea, yo creo que lo que puede marcar la diferencia es separar las distintas vertientes que puede tener la adopción de una tecnología. Aunque sea desconocida, pues normalmente vas a tener la parte legal, es decir, no hacer algo ilegal, eso es bastante sencillo. O sea, que normalmente nadie propone hacer cosas que sean abiertamente ilegales, ¿vale? O sea, que ahí estamos bien todos. La parte de protección de datos, que es pesadísima y muy compleja, pero se puede hacer, y sobre todo si tienes a alguien dedicado dentro de la compañía, pues es algo que no es tan complejo, y si ya tienes implementado el reglamento de protección de datos europeo, que lo tienes muy implementado desde hace tiempo, ya te mueves en un terreno más o menos conocido. O sea, sería legal, protección de datos, y luego ya otras normas y cuestiones éticas. ¿Otras normas que pueda haber? Bueno, pues ahí podemos ver si tienes alguna restricción más directa, y cuestiones éticas, ¿para qué lo quieres utilizar? O sea, hay veces que yo creo que en nuestra industria, sobre todo, siempre que no te metas en pacientes, las cuestiones éticas no las vas a tocar tanto con la inteligencia artificial, quiero decir.
y siempre que los perfiles que vayas, si vas a utilizar en herramientas de marketing inteligencia artificial para perfilar, pues que tengas muy en cuenta las consideraciones que hay en la AI Act sobre lo que no puedes hacer. O sea, no puedes perfilar a la gente por pues, psicológicamente. Le puedes decir si está más o menos a favor de tu compañía o de tu producto, pero no puedes decir pues este o esta es así o asá, vamos a atacarle por aquí, vamos a tal. Es decir, ese tipo de cosas son las que no podrías hacer. Pero bueno, yo lo dividiría en esos 3 bloques. Y si, sobre todo en la parte que es un poco más novedosa, que sería este último, las cuestiones éticas que pueda haber relacionadas con la nueva norma, ahí si podéis aprender un poquito más sobre el marco regulatorio para poderle empujar a vuestro equipo de compliance. Si no están ahí ellos todavía y no lo conocen, decís, oye, que la normativa europea no dice nada sobre esto, o que no hay una restricción tan clara, o la restricción sabemos dónde está y es esta. Y ya les pones un marco mucho más cerrado. O sea, bueno, esto es lo que no se puede hacer, esto es lo que yo te propongo, cómo ves si se parece o no, y así por lo menos pues acercas. Perdona, ¿realmente creéis que la barrera es un tema legal o de compliance? ¿O es más de qué IA puedo utilizar? En ese sentido, estoy dispuesto a compartir información en tal IA que son 4 niñatos que están en un sitio programando y que sí, que nos estamos viendo que la información está controlada en un sistema europeo tal. O lo digo porque algunas veces, personalmente en la empresa que estoy, tenemos una que está encapsulada, que es la que podemos utilizar. Todos tenemos muchísimas ganas de utilizar otra externa, pero donde la fiabilidad, según qué temas estés utilizando, pues no sé, utiliza un algoritmo con temas de efectos adversos donde no sabes el porcentaje de afinidad que tiene y tal, pues claro, te hace dudar del uso y hasta que no está chequeado no te van a dar el ok para poder utilizarlo. Lo digo porque nos cegamos continuamente un tema legal, un tema de compliance, y a lo mejor es un tema, o personalmente donde yo estoy, es de qué IA puedo utilizar y cuál no. Yo creo que la respuesta es muy sencilla, es que compliance no es nuevo. Compliance ha existido en toda la vida. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo, yo creo que no es una barrera. Sí que hay conflicto muchas veces, pues a veces pues quiere ir muy deprisa, compliance también, y compliance tiene que supervisarlo, pero esto va a seguir sucediendo igual. Entonces, la barrera no está en compliance, yo creo que la barrera, y en el coste tampoco, porque al final las ChatGPT, si no queréis pagar por él, no hace falta pagar por él, tiene una limitación de consultas, pero es algo. Yo no programaba, y ahora estoy programando en Python y me lo hace ChatGPT, y lo vuelco después en una herramienta de OpenAI para un tema cerrado que tengo, y yo soy de API, y entonces no quiero decir, no requiere una complejidad, es más un tema interno de adaptación, de realmente tener claro, de planificar, porque al final dices, hombre, no es caro. Pero tampoco hay que olvidar que algo de tiempo vas a tener que dedicar, y ese tiempo tiene un coste, porque no lo estás dedicando a otra cosa. Pues por eso, desde mi punto de vista, es no perdamos el foco, el cual es el core business de la compañía, a que nos dedicamos, y que aquello que vayamos a hacer nos permita mejorar eso. Ahora hay un punto que vamos, que sale el tema, si quieres lo avanzo. Sí, vale, voy avanzando. Que dice que es un tema del rol en el nuevo escenario, ¿no? Al final, ¿qué sucede con todo esto? O qué viví yo hace poco en una compañía, ¿no? Se implementó inteligencia artificial para formular. La primera fase de desarrollo para formular. ¿Qué pasa? Pues formular, que 1 millón de veces más rápida de lo que puede formular un departamento de I+D aproximadamente, y encima puedes trabajar con infinitos proyectos a la vez. Claro, te entra en el funnel de inicio, te entra ahí una cantidad de proyectos tremendos, que luego llegas a la unidad médica para los ensayos clínicos y tal, que de golpe es ¡wow! Y entonces, que pueden pasar 2 cosas, pues en el mismo tiempo haces muchos proyectos, o bien con los mismos recursos que tienes luego en análisis clínico, por ejemplo, o así, haces unos productos que se han iterado muchas más veces, por ejemplo, y se han perfeccionado mucho más, con un resultado mucho mejor. O entras ya en la personalización y tal,
que si alguno sabe de pellets o habéis oído alguna vez de tratamientos de pellets y tal, es el inicio de eso, ¿vale? Que hacen los endocrinos. Y entonces, al final, tienes que redimensionarte. Y allí es donde suele estar el problema, porque al final los conflictos los arreglarás. Si dejas de trabajar en silos, si empiezas a incorporar a la gente, etcétera, vas a tener más, porque de golpe pasas a tener una capacidad en cualquier momento de la cadena de valor, estaremos todos de acuerdo, una capacidad que no habías visto en tu vida. Y entonces hay que redimensionarlo todo entero. Y aquí, ¿en qué tareas? Yo estoy de acuerdo con el que yo creo que la barrera no es compliance. Yo creo que la barrera es conocimiento. Yo creo que la organización, porque nosotros tenemos licencias de GPT y se anima a que la gente tenga y tal. Yo creo que hay muchísimos usuarios que llegan a un uso básico, pero el plus de hacerlo bien y utilizarlo como un auténtico asistente no llegamos ahí. Entonces yo creo que hay una clave que es el paso del cinturón naranja al cinturón marrón, que allí nos quedamos. O sea, todo el mundo está en el cinturón naranja. No, y ese, no, hay que hacer más cosas. Entonces, y después, el peligro es que nos hagan tareas que deberíamos hacer nosotros y que estamos perdiendo la capacidad analítica de empezar un brainstorming sin empezar con un papel antes de pensar un poco tú. 5 minutitos, como ha dicho uno de los ponentes de la mañana, 5 minutitos con tu café, ir directos ya a la herramienta que me solvente cosas, como decía aquella frase en Twitter hace unos meses que decía, yo no quiero que la inteligencia artificial genere imágenes y pinte, yo creo que me haga lo pagado y me haga los platos, esto es lo que quiero que haga. Entonces le estamos haciendo hacer cosas que deberíamos hacer nosotros y el peligro es que automaticemos cosas humanas y estemos perdiendo cosas que deberíamos hacer nosotros. Y aquí la clave es el tiempo. Entonces, ¿de dónde sacamos ese tiempo? O sea, el llegar al saltito de, hostias, de cinturón amarillo a cinturón negro, te costará unas horas, ¿de dónde las sacas? Y siempre es fácil colocar un Yo veo dos cosas de lo que has dicho. La primera, que no me olvides, he hecho el cinturón amarillo o naranja, ¿no? Aquí, al final, ¿qué suele funcionar? Buscas a alguno que lidere un poco, alguno un poco que tire y oye, se le da un poco de visibilidad, los resto de compañeros le nostran, ¿y esto cómo lo he hecho? ¿Y cómo has hecho? Entonces, esto normalmente genera, luego hay mecanismos internos de muchos tipos, que tú seguramente conoces más de compliance para transmitir este tipo de prácticas esporádicas tal que suceden y compartirlas con infinidad de formas de hacerlo, ¿no? Y la otra era lo de lanzarse a la herramienta. Por eso insistía yo antes en la planificación. No hay que lanzarse a la herramienta, hay que tener muy claro, y eso es una habilidad que si no se tiene hay que formarla, en decir, oye, ¿qué queremos? ¿Cómo nos puede ayudar ChatGPT o cualquier herramienta para conseguir eso y poner un objetivo y medirlo? Esto es lo que quiero. Aplico la herramienta. ¿He conseguido el objetivo? Bien, perfecto. No. Reproduzcámoslo de cara a la próxima. Es como yo creo que había que proceder y limitar esa barrera. ¿Y eso es una responsabilidad individual de cada persona de la empresa o la misma es como algo de la propia organización de estimularlo? Porque yo que veo, un rep que alcanza sus objetivos, ¿qué incentivo va a tener de ponerse a explorar una herramienta que le va a quitar tiempo de hacer cosas que... Efectivamente. Yo creo que es una responsabilidad siempre de la compañía que tiene que fomentarla. Y entonces luego es lo que decía un jefe que tuvimos Carolina y yo, ¿no? Que decía, cuando las cosas van bien las ineficiencias pasan desadvertidas y cuando van mal salen a la luz, ¿no? Entonces un rep, ¿te acuerdas, no? Un rep que al final funcione muy bien, te va a costar. Tienes que convencerle, tiene que ver que realmente lo que comentaban en la realidad, oye, es que el viernes no trabajo, porque me soluciona cantidad de cosas de papel y tal y el viernes estoy en casa y facturo un día. Entonces hay que buscar este tipo de cosas para que no funcione, entonces sí que es más fácil introducirle y poner una prueba, pero siempre yo creo que es una responsabilidad de la compañía. La compañía es quien tiene que brindar la herramienta y postearlo. Para el rep y para todos nosotros. Y para todos. Lo digo porque muchas veces personalizamos la vida del comercial. Creo que la organización tiene que bajarse, que quien lo ha comentado tiene que venir de arriba abajo para cada función mostrarle su beneficio. Y si me permite solo volver a la cuestión,
de lo que podemos hacer y que compliance nos impide o no. Lo que veo también del aprendizaje de estamos desarrollando herramientas y aplicaciones de IA para desarrollar el contenido es que una cosa clave que da, yo creo, a compliance mucho más tranquila es siempre tiene que existir un humano en el circuito y eso va a ser cada vez más importante para revisar no solo el output pero también para garantizar la trazabilidad del input. Es una cosa que es posible ya con IA y eso nos ayuda mucho a nosotros y a compliance porque ya se puede conectar lo que son los claims que están aprobados, que están en viva y ahí para compliance es mucho más fácil porque eso ya lo he visto. Pero ese trabajo hay que hacer. Hay que estar porque la IA sigue teniendo alucinaciones, así que tenemos que estar seguros y garantizar que los contenidos están basados en hechos y no cosas erróneas y por eso sigue siendo una tarea importante ese juicio al final si las cosas tienen sentido y si no, darle sentido. No sé si seguimos hablando del tema de los calls, de lo que sí, moderador. Sí, lo que pasa es que como estaba en el debate de Enrico, ya lo he ido incorporando, estamos a punto de cerrar. Estábamos en la parte de qué tareas, y ya por hacer, igual podemos hacer un minuto de oro, ¿no? Sí. ¿Qué tareas del día a día, más que formación, va a ser necesaria en los próximos 4 años en cada uno de los departamentos o a nivel general de compañía? Ya por hacer el cierre de la sesión. Vale, genial. Pues entonces puedo hablar de una vez más de lo que estamos haciendo y de lo que hago en Martin. Yo creo que cada vez más volvemos al punto que vamos a ser diseñadores de experiencias, ¿no? Mucho más no producir, como estamos muy acostumbrados, ese enfoque de contenido, casi que somos medidos por la cantidad de contenido que hacemos, por el impacto que tiene a veces, pero no tanto la parte de producir, sino la parte de orquestar. Y lo que significa eso es que vamos a diseñar la experiencia del cliente de end-to-end, lo vamos a decir qué estrategia queremos, qué tono, qué audiencia, tenemos que poner las reglas también de la marca, de la ética, y claro, crear esos recursos inteligentes que van a responder a verdaderas necesidades que nosotros sabemos. Eso es un punto que veo que va a ser el valor de Martin, más que nada. Yo creo que en relación con la adopción de la inteligencia artificial va a ser muy importante potenciar la parte creativa de cualquiera de las formaciones que podamos dar para saber identificar dónde puede encajar. Las necesidades no se crean, o sea, las necesidades te las crean cada 20 años o cada 30 años con una tecnología disruptiva, con un móvil, con un yo qué sé. Pero no vamos a, o sea, la inteligencia artificial no va a crear por sí misma la necesidad a nivel laboral, desde luego. O sea, tú en tu casa pues ya empiezas a, yo qué sé, hacer canciones para felicitar cumpleaños y chorradas y te animas, ¿no? Pero en el trabajo no te genera esa necesidad. Entonces, ser creativos o ser creativos también para identificar en qué partes de mis procesos puedo yo, y es una cosa aburridísima, o sea, pues digo, me parece un reto porque, vamos, a mí me parece aburridísimo. Me parece muy antagónico incorporar creatividad, que es algo bonito y tal y súper interesante, con procesos, me parece la cosa más anodina del mundo. Pues cómo casa eso para decir, justo para quitar lo peor, lo más aburrido de esos procesos, incorpora ahí la inteligencia artificial y le vas a sacar la utilidad en el trabajo. Y yo creo que eso es un reto bastante grande porque no ligan bien, y yo es lo que me estoy encontrando en todas las empresas donde he ido pasando, donde hay iniciativas para promoverlo. Hay como mucho hype al principio de, qué bien, qué interesante, qué tal, no sé qué. Hemos adoptado una, tenemos la nuestra propia, que es súper segura, que no sé qué. Bueno, más o menos tal. Y luego es como, ¿y esto para qué lo quiero yo? Y se empieza a desinflar y ya la gente... Y claro, si yo no hago imágenes, si yo no sé qué, si yo sobre todo utilizo tal, es como, no, olvídate. Pues nos tendrán que enseñar a identificar en qué parte del proceso encajará eso y eso, la creatividad mezclada con la parte más mecánica del trabajo. Y yo a los equipos comerciales, bueno, no digo que pase en todos los casos, pero suelo encontrar un poco de falta de conocimiento de negocio en general.
Al final están muy orientados a aquella zona que gestionan, a aquel canal, etcétera, y a veces no perciben un poco lo que sucede. También trabajan normalmente a muchos kilómetros de la sede central, ¿eh? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces creo que es bueno incorporarles mucho más en la toma de decisiones, en el que conozcan la estrategia de la compañía, que a veces no se comparte, o los planes estratégicos, pues o se comparte solo la parte de ventas. No, hay que compartirlo todo, hay que incorporarles y hay que y tienen que conocer qué hacen los otros departamentos y cómo sus actuaciones afectan directamente, porque nos guste o no, lo siento, pero la línea de ventas es la que está arriba de todo en la cuenta de resultados, la que aparece más arriba. Y eso a veces también les da un poco de, aquí soy yo el que genera el negocio, ¿no? Entonces, bueno, a ver, generar el negocio. También eres un centro de coste en algunos casos, entonces hay que tenerlo medido, ¿no? Pero sí que esto falta y capacidad de adaptación. Porque a lo mejor nosotros no cambiamos en nuestra forma de trabajo, porque al final va a seguir habiendo visita presencial, pero el cliente sí que cambia. Ese sí. Y ese ahora ya accede por la omnicanalidad de la que hemos estado hablando. Y entonces, sí, tú vas a seguir visitando presencialmente, pero a lo mejor vas a tener que empezar a convivir con la IA por todos estos otros canales, que la IA va a ser muy ágil, que nos va a beneficiar mucho y te vas a tener que adaptar. Entonces, pues programas de resiliencia, de adaptación al cambio, etcétera, son cosas que merecen la pena desde el punto de vista formativo humano a día de hoy fomentar en los equipos comerciales. Pero también suelen tener mucha experiencia de años, entonces suele ser un departamento complicado en cuanto a adaptación y cambio. Hay de todo, ¿ves? Muy bien, pues creo que nos vamos un poco pasados de tiempo. Muchas gracias por la participación, por el debate y obviamente muchas gracias a los ponentes. Así que...